Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta primera sesión del curso Ética en la Función Pública. Como ya me presentaron, mi nombre es Mariana Cerrate. Estoy muy gustosa de dictar este curso. También quisiera conocer de dónde vienen los participantes, de dónde están asistiendo los participantes que se han conectado al curso de hoy. Así que, a ver, por favor, si pueden ir escribiendo en el chat para saber de qué instituciones nos están acompañando, si están de alguna provincia, algún departamento, algún distrito. Los leo aquí en el chat o si desean también, por favor, si alguien quiera participar al momento de la presentación, vamos a tomarnos 5 minutitos para la presentación. Ok, están de la Municipalidad de Jayanza, qué gusto, del distrito de Jayanca. Eso está en el departamento de Lambayeque. Qué gusto. La Municipalidad Distrital de Mala, eh, de Huaraz también nos acompaña, de Ucayali, de Chimbote. Ah, mira, veo un grupo ahí reunido. Miguel, ¿de dónde son? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Qué gusto tenerlos en este curso. Bienvenidos. Ok, entonces, también de la municipalidad el gobierno regional de Lambayeque, municipalidad de Mala, tenemos muchos participantes de la municipalidad de Mala, también de la municipalidad de Barranca. Bienvenidos, bienvenidos todos al curso. El tema que vamos a tocar hoy es un tema muy, muy importante en la gestión pública, es, es la ética en la función pública. Es un curso bastante didáctico, por favor, entonces vamos a tener que contar con todos ustedes con una participación muy, muy constante, por favor, ahí. Vamos a ir dando los conceptos y me gustaría también conocer las opiniones de los participantes. Ok, entonces vamos a dar los 5 minutos. En 2 minutitos estaríamos empezando, por favor. ¿Ya? Eh, Vamos a empezar con el ámbito, vamos a empezar revisando el ámbito de la ética. Ok, el material que tenemos hoy día, como les dije, es bastante didáctico y vamos a contar con la participación de todos ustedes. Ok, acá también están de la Municipalidad de Pisco, de la Municipalidad de Santa María del Mar, ok, del Ministerio Público, de la Fiscalía, del Distrito Fiscal de Huaura. También recordarles, por favor, que al final de la sesión vamos a prender nuestras cámaras para que nos tomen una fotito por el inicio del curso. Ok, entonces, el curso que vamos a revisar hoy día, como les comenté, es la ética en la función pública. El ámbito, la sesión 1 que tenemos es el ámbito de la ética. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar primero con los conceptos para ir entendiendo esta gran rama de la filosofía que es la ética. La ética es una de las ramas de la filosofía, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es la ética? La ética se puede definir como una disciplina que se encarga de estudiar la moral y los valores respecto al carácter y las costumbres de los seres humanos, ¿no? Determina cómo debemos actuar ante las distintas situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Además, el ámbito ético influye en todos los ambientes, ¿no? Sean sociales, laborales, personal, en el ambiente educativo también, ¿ok? Eh, para entender y profundizar sobre la ética proviene de un vocablo griego que significa ethos, ¿no?
¿Qué significa ethos? Ethos significa carácter, es la manera de hacer o adquirir las cosas. La ética tendría que ver entonces con la formación del carácter, la práctica de valores, cultivo de las virtudes. Cuando hablo de una disciplina, estoy hablando básicamente de un conjunto de problemas. Estos problemas van a ser abordados, tratados y solucionados, obviamente, en una disciplina. La ética pertenece a la filosofía, por tanto, es una rama de este gran árbol de la filosofía, y dentro de la ética, como área de conocimiento, hay varias teorías éticas. Eh, Toda teoría ética propone el cultivo de ciertas virtudes. Hay una concepción de la ética, por ejemplo, que ve con interés, por más que sea en una parte de ella, por la educación de valores. La pregunta que podríamos hacernos a este punto sería, por ejemplo, ¿valores de quién? ¿No? Y aquí este punto es relativo. Los valores van a venir a ser relativos en diferentes sociedades. También acá una acotación, ¿no? Según la Real Academia de la Lengua, la palabra ética puede escribirse con minúscula o con mayúscula, dependiendo de cuál sea su significado. Cuando la ética es simplemente un área del saber, cuando se refiere a una disciplina filosófica, va a ir con minúscula, pero cuando es una asignatura, un curso dentro de la malla curricular como tal, la palabra se escribe con mayúsculas, ¿no? De paso, acá ya estamos aprendiendo alguna regla de ortografía que a veces nos olvidamos. Ok, por otra parte, si es que entendemos ethos en el sentido de costumbres, de ahí se origina una definición empirista de la ética como estudio de las costumbres. Decía acá que tiene que ver con las costumbres, ¿no? Pero si nos basamos en las costumbres, la ética sería más una visión empirista, porque simplemente sería enunciar cuáles son las secciones que habitualmente tiene un pueblo. Ahí estaríamos dejando de lado un poco la cuestión de los deberes, ¿no? Que una cosa es decir que la ética tiene carácter descriptivo, es decir, simplemente de narrar los hechos que transmiten, de transmitir, de conocer lo que hace la gente y otras cosas, es decir, y otra cosa es decir qué es lo que debería hacer, ¿no? No solamente, o sea, qué se hace como costumbre, sino qué es lo que debería hacer. Entonces aquí vamos a ver algunas ramas de la ética, que son la descriptiva y la prescriptiva. Por ejemplo, acá para tratar de entender un poquito esto que yo les decía, la ética y la moral, la moral según cada sociedad. Por ejemplo, eh, si analizamos o reportamos lo que hacían los esquimales, ¿no? Los esquimales, ¿qué hacían? Ellos, por ejemplo, abandonaban a sus padres, ya cuando ellos ya tenían la mayoría de edad y ya hacían una familia, ¿qué es lo que hacían? Abandonaban a sus padres cuando estos eran ya muy mayores. Y a consecuencia de eso, ¿qué pasaba? Pues los padres morían, ¿no? O por otra parte, podríamos ver la tradición contraria de los antiguos romanos, donde el parricida, por ejemplo, debería, si fuera posible, él merecería no solamente la pena de muerte, sino 100 veces la pena capital, puesto que un crimen tan horrendo, ellos decían, como quitarle la vida a la persona, no solamente bastaba con que se le diera la pena capital una vez, sino 100 veces debería darse esta pena capital. Entonces aquí hablamos de que la moral tiene que ver, va a ser distinta según las sociedades. Si nos quedamos simplemente en ese nivel, estaríamos perdiendo una parte importantísima de la ética, que es la cuestión precisamente normativa, ¿no? Si nos dedicamos solamente a describir, no habría lo normativo, lo que se norma, qué está bien y qué está mal, ¿no? Lo normativo que sería de lo que debe hacerse. Una cosa es cómo actuamos, qué hacemos, y otra cosa es cómo deberíamos hacer. Y es la cuestión precisamente de los deberes, ojo, lo que desde un punto de vista empirista va a resultar posiblemente sin sentido. De hecho, y hay varias corrientes que tienen su origen en el empirismo y que terminan eliminando los deberes de la ética. Y una ética sin deberes
es una corriente, pues vendría a ser el emotivismo, ¿no? Entonces, lo que quiero anotar aquí es que no es lo mismo describir que prescribir. Describir, con prescribir, ¿por qué? Porque prescribir, por ejemplo, prescribir nos referimos a cuando uno va a una cita médica, el médico nos prescribe nuestra receta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir al pie de la letra lo que tendríamos que hacer. Es lo mismo en la ética. Ok, acá vamos a ver entonces dos ramas muy importantes de la filosofía que vienen a ser la descriptiva y la prescriptiva. Ok, entonces aquí vamos a ver, para entender un poco más, tendríamos que analizar entonces qué es la moral. Ok, aquí voy a ver si acá hay algunas dudas sobre la ética. Por favor, si tienen algún aporte, hasta aquí los voy a ir leyendo en el chat. Seguimos. Entonces, ¿qué es la moral? La moral es un conjunto de normas y costumbres que se consideren buenas, aceptadas, libre y conscientemente, que regulan la conducta individual y social de las personas. Se aprende en la familia y en el entorno social. Entonces, eh, todas las sociedades, como vimos hace, cuando estaba escribiéndoles lo de la ética, todas las sociedades tienen reglas morales que prescriben o prohíben ciertas clases de acción. Y estas van acompañadas de sanciones para asegurar su cumplimiento. Usualmente se trata de normas que se ocupan de cuestiones como la organización familiar, ¿no? Los deberes individuales, la actividad sexual, los derechos de la propiedad, la verdad y el cumplimiento de las promesas. ¿Ok? Entonces, la moral tiene un carácter social. Por un lado, provoca que los individuos se sujeten a principios, ¿no? A normas o valores que ya están establecidos socialmente. Y por otro lado, ¿qué hace la moral? Regula actos y relaciones que tienen consecuencias para otros, que afecten a terceros, ¿no? Y además cumplen una función de regular las relaciones entre las personas para asegurar determinado orden social. Esto es lo que hace la moral. En síntesis, aunque la moral cambia históricamente, cumple un sentido preciso, que es contribuir a que los actos de los individuos o de un grupo social se desarrollen de forma favorable para que toda la sociedad y para que el ser humano logre su desarrollo como ser humano dentro de una sociedad regida moralmente correcta. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver que la moral es primero cultural, ¿no? Y que varía entre diferentes culturas y momentos históricos. Permite establecer si un acto es bueno o malo, o si está bien o si está mal para la vida en comunidad. Permite a la sociedad también llevar una convivencia armoniosa y práctica, ¿no? Se transmite de generación en generación. Pero el concepto de moral no debemos confundirlo con el de ético, ojo, ¿eh? La ética es la teoría o la ciencia del comportamiento moral de las personas en su sociedad. Esta es la ética. La ética es la ciencia que estudia la moral y su comportamiento como ser social. ¿Ok? Y aquí vamos a ver lo que les comenté hace unos minutos, que había las dos grandes ramas de la ética, ¿no? Que era la descriptiva y lo prescriptivo, estas dos ramas que son de la ética. ¿Qué nos dice? Si la moral en la vida práctica, en todo momento impone reglas de comportamiento, ¿no? La ética, desde la teoría filosófica, tiene una doble tarea, que es describir las prácticas morales de un grupo social y en determinado tiempo para aclararlas. Se trata aquí del ámbito de la ética descriptiva, ¿no? Porque nos da, como su nombre dice, describir. Y la otra, que es la prescriptiva, a partir del análisis
críticas que se puedan hacer de estas prácticas morales de estas sociedades, van a haber nuevas reglas con el fin de mejorar lo que considera negativo para la sociedad y también sugerir otras formas de vida. Aquí estaríamos hablando del ámbito prescriptivo de la. Ok, entonces, en el ámbito descriptivo. La palabra descriptivo es un adjetivo derivado del verbo describir, que según la Real Academia Española significa representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Entonces, la ética descriptiva hace un recuento, refiere, analiza, ofrece una visión general de las normas de cierta sociedad. ¿Quién las cumple? ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? Pero sin incluir algún elemento que condene, repruebe o critique unas normas o valores. Solamente describe. ¿Ok? Ahora, en el ámbito prescriptivo o normativo. En este ámbito se incluye el debe ser. Aquí sí viene, porque acá estamos hablando de normativo. Debe ser. Establece modelos de comportamiento moral. Además del trabajo teórico, una doble práctica, ya que es parte de su tarea establecer reglas o principios de conducta, ¿no? Obligaciones morales y señalar las consecuencias de los actos sobre los demás. ¿Con base qué? Con base en criterios, fundamentos o argumentos racionales, ya que se ocupa de defender o hacer recomendaciones sobre el comportamiento. Acá sí viene, se juzga el comportamiento y dice, ¿ese comportamiento es correcto o ese comportamiento es incorrecto? En el ámbito prescriptivo o normativo de la ética, que es el estudio de las teorías éticas que indican cómo debe actuar las personas, vamos a encontrar algunas características, ¿no? Por ejemplo, establece qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Proporciona un marco para evaluar las acciones. Relaciona los mandatos y prohibiciones morales. Desarrolla teorías morales sobre cómo deben comportarse las personas, teorías acá vamos a ver un poquito de estas teorías de la ética normativa, que, que son varias, pero, por ejemplo, vamos a enfocarnos en dos, que es que tienen que ver, considero yo, relación para la gestión pública, el deontologismo, que nos va a enfatizar en el cumplimiento del deber, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y el utilitarismo. ¿El utilitarismo qué hace? Busca maximizar el bienestar general. Recordemos que en la gestión pública, nosotros como servidores públicos estamos enfocados en qué? En buscar el bien común, ¿no? En atender al ciudadano, en buscar y velar porque se cumplan los derechos de los ciudadanos. Desde todas las instituciones donde estamos, eso es lo que nos rige, el bien común, el bien al ciudadano. ¿Ok? Y también, obviamente, el bien entre nosotros como servidores públicos. Entonces, si vamos a encontrar una diferencia con la ética descriptiva, es que la ética descriptiva, también conocida como ética comparativa, describe las creencias de las personas sobre la moralidad. ¿Ok? Vamos a ver varios ámbitos de la ética, ¿no? La ética, pues, tiene innumerables ámbitos. La ética comprende muchos ámbitos, donde depende principalmente de los valores y la moral de los seres humanos. ¿Para qué? Para fortalecer los valores, no solo basta con invitar y concienciar a los individuos sobre la necesidad de actuar correctamente, nos dice, ¿no? Sino invitarlo a que mantenga una conducta adecuada a su entorno. Para desarrollar una ética exitosa y ejemplar, es necesario tener motivación por el estudio, la vida, el trabajo y el cambio y la transformación. Y aquí vamos a ver distintos campos, ¿no? Ámbitos de la ética. Vemos el profesional, el jurídico, judicial, académico, institucional,
En todos estos ámbitos vamos a ver que tiene que ver con la ética, ¿verdad? Siempre acá, laboral, público, social, en el deporte, en la familia, en la salud. Todos estos campos tienen que ver con la ética, ¿ok? Voy a leer si hasta acá tienen, está todo claro. Sí, perfecto. Ok, entonces, vamos a revisar ámbitos que considero son importantes para nosotros como servidores públicos, ¿ok? En el ámbito personal. En el ámbito personal, eh, la ética es la valoración que se hace de uno mismo y el conjunto de valores que se desarrolla a partir de esa valoración, ¿no? La ética personal parte del actuar de las personas respecto a las acciones realizadas en la ejecución de sus actos vivenciales, sean estos de cualquier naturaleza. Se trata de una forma de vida, de un compromiso permanente cuya violación es inexcusable ante la propia persona y los otros. Estamos hablando aquí de la ética como persona, ¿no? Como nosotros. Como nosotros, ¿y esto dónde se va a aplicar? Se va a aplicar en las relaciones con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, ¿no? ¿Se basa en qué? Se basa en valores morales fundamentales de la persona, ¿no? Y vamos a ver acá que se refleja en la forma de tomar decisiones. Según, eh, según esta ética que nosotros tengamos como personas, vamos a actuar en determinadas situaciones, ¿ok? Y tomar decisiones también importantes en determinadas situaciones. Se guía por la reflexión racional sobre el propio comportamiento. Refleja la forma de tomar nuestras decisiones. Se basa en la responsabilidad del individuo con respecto a los demás y para consigo mismo. ¿Ok? Entonces, desde la perspectiva filosófica, el alma está partida en tres elementos: el intelecto, la voluntad y la emoción, cada uno de los cuales posee una virtud específica en una persona buena, y juega un papel específico. La virtud del intelecto es la sabiduría o el conocimiento de los fines de la vida. La voluntad es el valor, la capacidad de actuar, y la emoción es la templanza, es el autocontrol. Y en el autocontrol va a tener que ver mucho el conocerse nosotros mismos, que nos conozcamos nosotros mismos. Es muy importante en nuestro actuar el control, porque es muy fácil decir, cuando uno está tranquilo o en un momento que no tiene tanta, tanta presión, es mucho más fácil que actuemos claramente, que veamos las cosas claramente. Pero esto no pasa cuando estamos en un momento de tensión, ¿no? Entonces, por eso es que nos dice aquí que, que el alma está partida en tres elementos, ¿no? El intelecto, la voluntad y la emoción. Y sobre la emoción, ¿qué nos dice? Que es la templanza o el autocontrol. ¿Ok? Luego vamos a ver el ámbito social. La ética en el ámbito social. Ok, la ética en el ámbito social es vital para el desarrollo humano, debido a que ayuda a los individuos a interrelacionarse con terceras personas de su entorno, para optimizar su moral y distinguir lo bueno de lo malo. Es importante mencionar entonces que toda persona es responsable de sus actos, ¿no? Y debe valorarse por sí misma para desarrollar su propia dignidad y así determinar los valores de formación. La ética personal y social forma parte integral de las acciones realizadas en las vivencias de cualquier naturaleza. Luego tenemos también el ámbito personal, social, el ámbito profesional. ¿Ok?
La ética profesional está constituida por un conjunto orgánico de derechos y obligaciones, ¿no? Nosotros cuando somos profesionales hacemos un juramento, sabemos claramente cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como profesionales. Seamos médicos, seamos abogados, seamos administradores, contadores. Sabemos claramente cuáles son nuestros derechos y obligaciones morales, de los cuales deriva sus finalidades y normas específicas para que la persona se sienta en armonía con los anexos que implican sus exigencias ante el bien de la sociedad. Nos dice que el objetivo de la ética en el terreno de la práctica profesional es principalmente la aplicación de las normas morales, fundadas en la honestidad, la cortesía y el honor. El hombre, el hombre como ente social tiene misiones que cumplir para hacerse útil dentro del ámbito donde se desenvuelve. La formación profesional es un esfuerzo del individuo para el logro de un rango intelectual que le permita una calificación superior y eficiente. La ética profesional se define como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de su profesión. Se traduce en una serie de comportamientos y pautas de actuación encaminadas a fomentar las buenas prácticas laborales y la armonía social. Aquí, a ver, en el chat podemos escribir, por favor, que antes de pasar al ámbito institucional, ¿qué pasó? A ver, antes de poner en el ámbito institucional, me gustaría saber ahí en el chat que escriban, por favor, eh, qué derechos y obligaciones morales podrían describir de acuerdo a las profesiones que tienen. O si desean también, levantan la mano, yo les puedo dar el micro para que participen. Ok, responsabilidad, honestidad, probidad, confidencialidad, transparencia, lealtad, respeto, equidad, lealtad, dedicación. Exacto. Muy bien. A ver, lealtad, confidencialidad. Marisa nos dice confidencialidad, transparencia, honestidad. Lila, responsabilidad. Carmen, integridad. Jacqueline, honestidad, empatía. Walter, transparencia. Meilín, integridad. Ahí he visto un grupo. ¿Qué opinan ahí, por favor, en el grupo? Que estaban, creo que era de Huaraz. Buen trato y respeto, lealtad y responsabilidad. Irma, puntualidad. Ok, entonces, en nuestras profesiones vamos a ver que no, que muchas de ellas han visto, se repiten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son principios éticos y morales que nos rigen como sociedad. Entonces, no es que determinadas personas, si nosotros estamos en esta sociedad, tengamos comportamientos distintos, ¿no? Nuestro comportamiento, tanto moral y ético, va a tener relación. Incluso casi todas las profesiones van a tener los mismos derechos y obligaciones morales, ¿ok? Ah, ok. Entonces, Lourdes, levantaste la mano. Te doy el audio. Ahí te escucho, Lourdes. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Lourdes. Te Solamente un escuchamos. poquito complementar con lo que usted estaba mencionando, que en el ámbito profesional
y sobre todo en el ámbito profesional y laboral, ¿no? En todas las instituciones del Estado tenemos el Código de Ética y Conducta, sobre el cual, ¿no es cierto?, en la mayoría de servidores estamos, digamos, de alguna manera obligados, por decir así, a conocerlo primero y segundo a cumplirlo, ¿no? Eso es, digamos, más en el ámbito ya más, digamos, laboral, ¿no? Y principalmente en el Estado, ¿no? Eso quería un poquito mencionar. Exacto, Lourdes, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos un código de ética cuando trabajamos en el sector público, también sea una institución privada, también tienen un código de ética las organizaciones, las empresas. Entonces es importante conocer estos principios que estén en los códigos de ética. Y si no me equivoco, en la tercera sección vamos a ver justamente sobre eso en el sector público. También tengo a Renzo, perdón, Renzo Benítez, a ver, que Hola, levantaste la mano. Sí te escucho. ¿qué tal? ¿Ahí me pueden escuchar? Buenas tardes con Sí, todos. sí te escuchamos, Renzo. Solamente para poder complementar la información que dio la compañera, si bien es cierto, como servidores públicos, funcionarios, tenemos unos acuerdos de ética institucional, yo creo que va más allá del tema de estar obligados a actuar con ética y hacerlo por un tema de convicción, ¿no? Yo creo que debemos entender que nuestro propósito es, más allá de que estemos obligados a actuar, a tomar decisiones con ética, creo que el propósito de esa clase debería ser actuar de manera convicción, ¿no? Por convicción de uno mismo, por sus actos. Exacto, gracias, Renzo. Muy bueno el aporte de Renzo. Víctor, Víctor, ¿querías aportar algo? No te escuchamos, Víctor, muy bien. ¿Cómo está? Bueno, Ok, no logro escuchar. Víctor, a ver, no logro escuchar bien. Bueno, a ver, eh, digamos entonces. A ver, Víctor, revisa bien tu audio para poder escuchar. Ya verás, si Víctor se vuelve a conectar con su audio, vamos a seguir ahora con el ámbito institucional. Ok, en el ámbito institucional de la ética se refiere a la aplicación de la ética en organizaciones, ¿no? Como como estaban comentando los participantes, como en los hospitales, corporaciones y organizaciones profesionales. También se le conoce como ética organizacional. Es un conjunto de normas, valores, creencias y aspiraciones morales que se basan en la solidaridad y la justicia. Lo que mencionaba Renzo, si no me equivoco, ¿no? Sirve como mecanismo de defensa institucional, protege la salud organizacional y favorece la adaptación y desarrollo de la institución. Entonces, la importancia de la ética institucional va a contribuir a forjar una cultura por el servicio, ¿no? Es lo que rige, la cultura del servicio, es lo que debería regirnos como servidores públicos, ¿no? Elevar la responsabilidad y eficiencia en el desempeño de los cargos, ¿no? No solamente es la responsabilidad, sino también cómo se nos mide por la eficiencia que nosotros tengamos al desempeñarnos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es importante en la ética institucional? Que permite solucionar conflictos, ¿no? La ética institucional también crea puentes entre posturas contrarias, ¿verdad? La ética institucional también nos permite innovar y crear soluciones. Eh, es importante entonces institucionalizar la ética en el ámbito público, ¿no? Nosotros
Como ya lo habían mencionado también, que lo vamos a revisar más adelante, todos tenemos un código de ética. Pero aparte de conocerlo, es importante que nosotros también sepamos la importancia de esto, ¿no? No solamente que tengamos el código de ética ahí, sino que sepamos que es importante reconocer a la ética, ¿no? Hay que deliberar, hay que concienciar y, y generar una voluntad política en este sentido de la ética. Hay que incorporarlo dentro del marco jurídico también, crear un organismo para su fomento, aplicación, control y evaluación. Hay que identificar los valores deseables que debería tener un servidor público, ¿no? Qué valores son importantes que debería tener el servidor público para el servicio a la sociedad. También qué comportamientos éticos son importantes en el ámbito de la vida profesional y laboral. Y aquí, por ejemplo, me gustaría, eh, si gustan por el chat, que me pongan qué comportamientos éticos ustedes consideran que son importantes en el sector público, ¿no? Eh, Tanto como profesionales y también en la ética laboral en el sector público. Acá me ponían respeto, responsabilidad, o si alguien quisiera levantar la mano también, por favor, y para abrir el audio. Integridad, ¿no? Ahí hablaran, por ejemplo, el respeto, ¿no? Respeto. ¿Con respeto a qué nos referimos? Hay que valorar y dar trato adecuado, ¿no? Respetuoso a las personas. Nuestro trato tiene que ser adecuado no solamente con las personas con las cuales trabajamos, con nuestros superiores, sino también con el ciudadano, con imparcialidad, empatía, vocación de servicio, responsabilidad, buen trato. Carlos nos dice consideración por lo demás, respeto, puntualidad, responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, ¿no? La obligación por responder por las consecuencias de nuestros actos en el ejercicio de nuestra profesión. Es importante eso. Integridad. Seres íntegros, ¿no? ¿Qué es un ser íntegro? Ser íntegro es aquella persona que tiene coincidencia, ¿no? En lo que dice, en lo que hace, en cómo piensa y actúa. ¿Ok? Eso es ser íntegro. No solamente yo digo que soy esto, sino también demuestro con mis actos lo que soy, ¿no? También ahí leía vocación, ¿no? Entrega a su profesión, sensibilidad ante las necesidades de los otros. Eso es muy importante, la sensibilidad. Confidencialidad, ¿no? La cualidad de mantener la información reservada para el conocimiento de una persona, ¿no? La información que nosotros manejamos como servidores públicos puede ser una información muy sensible, entonces hay que tener responsabilidad en la confidencialidad que debería tener esta información, ¿no? No hay que ser, no se puede esta información ser expuesta de forma masiva. También lealtad, ¿no? La fidelidad con el servicio, compromiso y obligaciones que se tiene con los demás. Ok. Vocación de servicio también. Está. Okay. ¿Alguien levantó los audios, por favor? ¿Alguien va a participar? Ya, ok. Sigamos entonces. Entonces, ahora vamos a seguir con la ética y la integridad en la función pública.
Hace un ratito mencionaron por ahí ser íntegros, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por integridad? Es la cualidad de actuar de acuerdo a los principios y valores de una persona. También se puede definir como la virtud de hacer lo bueno, lo justo y lo honesto. ¿Qué más nos dice de la integridad? Que es la virtud que implica mantener la coherencia entre lo que se siente, se dice y se hace. La integridad en las personas se basa en el compromiso y buena voluntad cuando nadie nos está observando. Porque es fácil hacer las cosas bien cuando nos están observando, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer las cosas bien no porque nos estén mirando, sino porque nosotros así lo sentimos. Eso nos caracteriza, así considero que lo debo hacer éticamente, porque considero que ese comportamiento es éticamente correcto. ¿Ok? La integridad pública es la actuación coherente con valores y principios que promueve el desempeño ético de la función pública. Entonces aquí vamos a ver algunas características de una persona íntegra, ¿no? ¿Qué características ustedes sugieren que debería tener una persona íntegra? ¿Cómo identificamos a una persona íntegra? Acá decía, por ejemplo, que actúa según su conciencia, ¿no? ¿Qué más? Eh, Pueden escribir en el chat también, por favor. ¿Qué más? Otra característica de una persona íntegra sería, por ejemplo, que cumple sus promesas. Ada Magali nos dice por su honestidad. Ah, no, perdón. Ada Magali nos dice que sea justa. Juan Carlos, por su honestidad. ¿Ok? María, por su buena voluntad. Isabel, por su honradez, honestidad, respeto por los demás. Para Carla, respeto a los demás. Carla, ahí me sales como iPhone Carla, y sería bueno si te puedes renombrar. Elizabeth Vivanco tiene conciencia de cada uno de sus actos. Andrea Sofía actúa de acuerdo a sus valores. Guadalupe nos dice por su actuar en el día a día. Juan Carlos, responsable. Okay. Renzo, por sus actitudes como persona, que sea íntegro y con valores. Okay. Entonces, Gladys actúa con sus principios y valores. Okay. Entonces, por ejemplo, es honesta, nos han dicho, es recta, es proba, es intachable, decente, honorable, ¿no? Honrada, irreprochable, incorruptible, insobornable, tiene firmeza en sus acciones, es respetable, respeta a los demás, es puntual, es leal. Varias calificaciones que se le podría dar a una persona íntegra, ¿verdad? Todos dentro de qué? Dentro de la moral y lo ético, ¿verdad? Que actúa según las normas, realiza buenas acciones, nos dice María Baltasar. Ok, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda en lo que es ética, moral? ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte en lo que respecta a ética y moral, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Ricardo, respecto a la integridad, nos dice que una persona íntegra cuando su comportamiento es correcto, aunque no lo estén viendo. Exacto, ¿no? Que tiene coherencia, ¿no? En lo que siente, en lo que dice y en lo que hace, ¿no? Cuando somos algunas personas de repente ahí que ni siquiera saben lo que dicen y sus acciones distan mucho de lo que ellos dicen que son, ¿no? Entonces, no es un ser íntegro, por eso se llama un ser íntegro, ¿no? Esto es lo que siente, esto dice y esto hace. Hay muchas personas que conocemos por ahí de repente que
tienen actos o hacen algunas cosas, ¿no? Y que no es nada que ver con lo que ellos dicen ser. Entonces, y es llegar a este punto de ser un ser íntegro no es tan fácil. Nosotros mismos todos los días debemos practicar el ser íntegros, ¿no? Una persona, Ricardo, una persona es íntegra cuando su comportamiento es correcto, aunque no lo estén viendo. Es lo que nos decía Ricardo. Luego actúa según normas. Ok, entonces quedó todo claro aquí. Vamos a seguir. En la función pública. La función pública es toda actividad temporal o permanente, ¿no? Remunerada y honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de la entidad de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos, ¿no? Tanto en el gobierno central, en el gobierno regional, ¿no? O en los gobiernos distritales. Así sea por que esté en planilla, que esté por contrato de servicio, ¿no? Es un servidor público y tiene que regirse al código de ética del servidor público. Un momentito, por favor. Se me está, tengo un avisito de la batería, un momentito voy a... Ok, disculpen que tenía un aviso de la batería de la computadora. Ok, entonces, en la función pública, ¿no? La finalidad de la función pública. La finalidad de la función pública es el servicio a la ciudadanía orientado hacia el interés general, dejando de lado cualquier interés particular. Como decíamos, ¿no? En la función pública, ¿qué se busca? Se busca el bien del ciudadano, el bien común, ¿no? La obtención de mayores niveles de eficiencia en el servicio que se brinda a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos. Por lo mismo, porque son recursos públicos. Entonces nosotros en la función pública no podemos hacer eh, gastos que no estén dentro de los presupuestos, ¿no? Gastos que realmente estén justificados. ¿Por qué? Porque todo nuestro accionar produce un impacto positivo en las personas. Si nuestro accionar en la función pública no es correcto, este impacto no va a ser positivo, va a generar un impacto negativo en el ciudadano, va a generar un impacto eh, de, de que el ciudadano dude de la entidad pública. Y la ética se basa en la confianza, ¿no? La ética no tiene otra raíz que no sea la confianza. Si nosotros generamos confianza en el ciudadano, va a ser porque estamos actuando con él. Es la única forma que tenemos de llegar al ciudadano. Está también el servicio, la calidad de servicio, pero de cara a la confianza, solamente se desarrolla con ética. ¿Ok? Eso hay que tener siempre presente.
Nosotros igual, no solamente en el servicio público, en el sector público, ¿no? Si tú conoces a una persona que no es ética y que le ves acciones no muy, que no están de acuerdo a la moral, no te va a generar confianza, ¿verdad? Tú vas a dudar de esa persona. Entonces, al no confiar en esa persona, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no estás confiando? Porque esa persona no es ética, ¿verdad? Pero si esa persona tú la ves que es responsable, es leal, es puntual, es honesta, esas actitudes te generan confianza, ¿ok? A ver, voy a ver acá si escribieron algo. Honestos. Íntegro cuando una persona es honesta. Ok. Acá Irma Vidaurre preguntó, ¿qué se podría hacer para poder cambiar a los trabajadores en el ámbito, en el trabajo? Actitudes, forma de actuar, ¿se podría hacer algo? Vilma, a ver, es importante que, que nosotros como, como trabajadores, como servidores del sector público, no solamente recibamos siempre capacitaciones, ¿ok? Es importante que primero parta de nosotros mismos, ¿no? Nosotros cuando entramos al sector público, ahí una de las participantes dijo que nosotros teníamos un código ético. Entonces, es importante primero, cuando entramos al sector público, conocer nuestro código ético, ¿no? Conocer cuáles son también, cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los principios que nos rigen, cuáles son los objetivos de la empresa o del sector donde estamos trabajando, de la institución. O sea, es bueno que conozcamos eso de primera mano. ¿Por qué? Porque primero hay que saber dónde estamos, para qué estamos y por qué estamos ahí. Ahora, no se trata de cambiar a las personas de un día para otro. Eso no va a pasar, ¿no? Eso es muy difícil. La, la ética, la moral, se tiene que trabajar. Entonces, para esto es importante, como dije al inicio, por ejemplo, decía que no solamente se trata de tú calificar a una persona, ¿no? Sino también como institución, también es importante que se hagan frecuentes capacitaciones, que se den cursos, que se den momentos prácticos para nosotros saber qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? A veces uno en un momento de dudar no sabe qué es correcto y qué no es incorrecto. O tienes esa duda, pero tomas una decisión equivocada. Entonces hay que saber aquí que esa decisión equivocada, esa decisión que no ha tenido ética va a tener consecuencias, ¿no? Tanto a ti como profesional y también a nivel de la institución. Entonces, cuando uno trabaja en un equipo, es muy difícil, primero, que todos pensemos igual. Segundo, que nuestra acción ante determinada situación sea la misma. Por eso es importante estas capacitaciones, estas charlas, ¿no? Que se hacen para desarrollar justamente estos principios éticos. También desarrollar habilidades blandas. También es importante que se tenga mucho contacto y empatía con el ciudadano, ¿no? Si nosotros no tenemos la empatía con el ciudadano, eh, no le encontraríamos pues un fin a nuestra función como servidor público. Nosotros tenemos que saber que estamos ahí justamente como nuestro nombre lo dice, servidor público, ¿no? Al servicio del ciudadano, al servicio del público. ¿Ok? Pero sí considero que sería muy importante que se hagan charlas siempre, que se hagan prácticas y no necesariamente charlas como las o cursos, ¿no? Sino de repente también, si hay alguien aquí que es jefe de alguna área, tomarse
unos 5 minutos antes de empezar el, el horario el horario laboral y siempre ver alguna actitud, ¿verdad? Alguna actitud que se vio y cómo se podría mejorar. Ojo, que no tendríamos que decir exactamente, Mariana ayer hizo esto, no. Decir, ayer pasó esta situación y algún trabajador reaccionó así cuando debió ser esta su actitud, ¿ok? De forma general, porque recuerden que se corrige en privado y se felicita en público, ¿no? Hay que tener mucho tino también para hacer estas, estas, cal- estas clases o estas pequeñas charlas, pero yo sí recomendaría, si hay algún jefe de área, tomarte 5 minutos. Esa es una muy buena práctica que la hacen en muchas instituciones, ¿no? Se toman 5 minutitos eh, para ver qué pequeñas cosas se pueden mejorar, porque luego cuando a veces acumulas todo no se puede ver en un solo momento, pero si hay algo que mejorar, se podría ver en 5 minutitos antes de empezar nuestras funciones. Renzo nos decía acá que no tenemos que seleccionar nuestro equipo, sino conocerlo y aprender a trabajar con ellos. Exacto, es indispensable conocer al equipo para poder trabajar con ellos. Si no conocemos a nuestro equipo es muy complicado, ¿no? Ok, entonces aquí vimos la finalidad de la función pública y ahora vamos a ver la ética pública y la integridad. Ok, en la ética pública son las relaciones que se producen entre dos personas, colectivos e instituciones en la esfera pública que se basan en criterios de justicia y de respeto por las las normas convenidas socialmente. Ok, y integridad pública, actuación coherente con valores, principios y normas que promueven y protegen el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general. Entonces, nuevamente aquí, en la integridad pública, vamos a ver el concepto que teníamos de integridad, ¿verdad? Es una actuación coherente, hablamos de una actuación coherente, ¿no? ¿En base a qué? Porque no podemos decir nosotros que como sector público vamos a dar un servicio y no lo hacemos, ¿ok? Entonces ahí no hay coherencia. Si partimos de eso, ya no tenemos coherencia. Si en la entidad en que trabajamos tenemos que dar atención a un ciudadano para algún trámite que tiene que hacer, y este trámite el ciudadano, hay un plazo para entrega, que sea de un día o 2 días, y nosotros no cumplimos con eso, pues no estamos siendo coherentes con lo que dice nuestra norma, no estamos cumpliendo con el plazo, ¿ok? Y también se tiene que cuidar de los fondos del Estado, ¿no? Asegurando claramente que el servicio que reciba el ciudadano sea de calidad. Si no, tampoco estamos actuando con ética, porque estamos dando un servicio que no rige los estándares. Por tanto, no estamos cumpliendo con la norma. Ok, en los últimos 30 años, la ética aplicada se ha convertido en un saber relevante, ¿no? Es un saber importante que surge de la realidad social y que viene a cubrir necesidades sociales. ¿En qué sentido? Pues en el caso de la gestión pública, por ejemplo,
es muy importante la ética como hemos estado viendo, ¿verdad? Porque el sostenimiento de la democracia, entendamos que no solamente depende de que exista un conjunto de procedimientos, ¿no? Como por ejemplo, que existan partidos políticos, unas elecciones regulares, una división de poderes, sino depende fundamentalmente de que la ciudadanía crea que viviendo bajo ese orden de cosas puede realizar un proyecto de vida, puede desarrollarse como ser humano, ¿no? Se necesita entonces una relación de que al inicio les hablé de la confianza, ¿no? Se necesita desarrollar una relación de confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Pero ¿cómo se teje la confianza? ¿Qué es la confianza? La confianza es un valor, es un intangible. La confianza no se puede calcular científicamente, ni se puede construir desde la economía, ¿no? La confianza se construye desde la ética, se construye desde el día a día y en el funcionamiento diario de nuestras instituciones. Es por esta razón, es fundamental que los profesionales que trabajan en el sector público se capaciten en el ámbito de la ética, que conozcan cuáles son los fines de su organización. Si yo trabajo en educación, si yo trabajo en salud, tengo que saber cuáles son las finalidades en materia de salud y en materia de educación. Estas finalidades con las que yo debo cumplir, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades que debo yo proveer a la ciudadanía? ¿Cómo debe ser la relación? Pero también tengo que conocer cuáles son las necesidades más urgentes de la sociedad peruana en materia de derechos fundamentales. Y es muy importante también que sepan qué significan los valores de la democracia, porque estos valores no son asuntos vacíos, los valores no están vacíos de contenido, los valores los encarnamos día a día, de manera que la ética es un saber racional que nos va a permitir orientar la acción y tomar decisiones, pero pensando siempre en el largo plazo, ¿no? No en el momento, sino en el largo plazo. ¿Qué nos permite hacer la ética entonces en el día a día institucional? Pues me permite solucionar conflictos, nos permite tener puentes entre posturas distintas en sociedades plurales que hoy en día no todo el mundo piensa de la misma manera, hay posturas morales muy enfrentadas, hay diferencias en cuanto a la percepción de lo que es justo o injusto. Porque a unas personas determinadas le puede parecer justo, pero a otras no, les parece injusto. Entonces aquí hay diferencias, ¿no? Eh, bueno y malo y el saber ético lo que nos permite es tender estos puentes. Por eso es importante el conocimiento de la ética. No es, no es que nosotros tengamos que poner a la ética después de todo. No, la ética debe regir primero en cualquiera de nuestras actitudes, ¿no? Pero además nos permite innovar, nos permite crear ahí donde la tradición, la famosa frase que aquí siempre se ha hecho así o ahí donde la tradición ya no funciona para resolver los problemas, ahí donde la autoridad tampoco nos da soluciones buenas, el saber ético, gracias al carácter reflexivo que tiene, nos va a permitir generar acuerdos, ¿no? Y nos permite tomar decisiones responsables. Además, permite construir una cultura corporativa de responsabilidad. Hay un clima ético en las organizaciones. Hay una manera de hacer las cosas que debe estar bien claro. Y si los empleados de la administración pública se han entrenado éticamente, pueden hacerse conscientes de ese clima ético. Y pueden transformar la ética. La ética te permite hacer grandes contribuciones, cambios de voluntades, ¿ok? La ética, como les decía,
en los últimos 30 años es un saber tan importante, pero que a veces uno cuando quiere desarrollar y surgir en la entidad pública dice, pero ¿cómo se hace, no? Porque siempre lo que de donde estamos fallando es de la confianza. Y tenemos que tener claro que no hay otra forma de, de construir la confianza que no sea en base a la ética. Si nosotros, como servidores públicos, no somos éticos, moralmente correctos, es muy difícil generar confianza. Entonces, tiene que partir en todo momento la entidad pública en base a la confianza del ciudadano. Es así como funciona. Eh, Además, la ética cuenta con un conjunto de herramientas, ¿no? Como son los códigos éticos, eh, todos ahí mencionaban que tenían un código de ética. También existen las auditorías éticas. Hay también comités éticos que permiten introducir cambios importantes en las organizaciones. Y yo creo que es un saber fundamental en el siglo XXI, ¿no? Que permite hacer frente a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Esta sociedad que tenemos hoy en día, que son tan cambiantes, ¿no? Al ser tan globales, son tan cambiantes, ¿no? Los estados soberanos acá se están transformando permanentemente y creo que la ética es un saber que permite que la ciudadanía se apropie de su propio destino y que construya instituciones fuertes que sostengan la democracia para el futuro de nuestros hijos y las próximas generaciones. Si nosotros miramos a la ética desde ese punto, vamos a tener instituciones indestructibles. Es como hablaban mucho y decían que hay instituciones públicas a las cuales no se les cree nada, pues hay que trabajar en eso, ¿no? Hay que trabajar justamente en la confianza. De ahí parte todo. A ver, hasta aquí les leo en el chat. Si una persona te dice, tú eres contratada y yo soy nombrada, tú te vas y yo me voy a quedar, ¿cómo se le podría responder en este caso? Lo único que los diferencia, pues en ese momento es la modalidad de contrato, ciertamente, pero eso no tiene nada que ver con lo que se tendría que hacer éticamente de acuerdo a lo que está establecido, ¿no? Sí, lo diferencia pues la modalidad del contrato. Pero no por ser nombrado no tiene que ser una persona que no se base en ética. Justamente, tiene que ser éticos. Por eso todos tenemos un código de ética y el código de ética nos rige a todos, estemos en el sector privado, también el sector público tiene códigos de ética, si estamos en el sector público, sea modalidad 728, sea modalidad CAS, todos nos regimos al código de ética de la institución al que pertenezcamos. Entonces, no es que un servidor público contratado por 728 tenga otro código de ética y el de CAS otro, ¿no? Todos tenemos el mismo código de ética. John nos dice, más allá de la condición laboral, lo importante es hacer bien nuestro trabajo y servir a la comunidad con responsabilidad. Eso suele decir en los estables tratando a los contratados. Bueno, aquí lo que pasa es que no, de repente falta más trabajo de habilidades blandas, ¿no? Sugeriría eso. Es muy importante tener una, un buen trabajo de habilidades blandas. ¿Qué hacer Rómulo, qué hacer cuando la institución no sepa valorar al trabajador que muestra ética, moral integridad sus funciones, integridad y sus funciones? A ver, Rómulo, no te entiendo. ¿Qué hacer cuando la institución no sepa valorar al trabajador que muestra ética, moral e integridad en sus funciones? Como mencionó Brandon, todos nos regimos al código de ética. Entonces,
tú te tienes que basar en tus funciones de acuerdo al código de ética. Y más que la entidad no muestra, yo creo que ahí estamos generalizando. De repente, el jefe directo que tienes en este momento no sabe valorar eso, ¿no? Entonces, sería bueno que tú te pidas algún feedback con tu jefe o con tu superior y conversen de qué habilidades o puntos de mejora te sugiere para el desempeño de tus funciones. O también tú, no esperar que él te llame, que te dé un feedback, tú mismo puedes buscar y conversar con él y aclarar algunos puntos que por lo que me escribes ahí no deben estar muy claros, pero no es que la institución no te valore. Yo creo que el que no está haciendo de repente o no hay una buena comunicación es con tu jefe en este momento o tu superior, ¿no? Yo te recomendaría ahí un, un feedback, que tú mismo pidas un feedback y así saber qué puntos de mejora te sugiere. O tú también qué puntos de mejora puedes sugerir, ¿ok? Ok, entonces hasta aquí. Vamos a ver. Principios básicos de la democracia. Habíamos hablado que la ética se construye en base a la confianza, ¿ok? Y también tenemos aquí a nuestra democracia, ¿no? La democracia, para construir entre todos un orden social donde todos podamos ser felices y la reconstrucción signifique construcción de una nueva sociedad. Todos tenemos como institución pública, hay un plan que nos rige, ¿no? Que es el plan al 2050 que está ahora. Y ahí está dónde queremos estar como sociedad, como país al 2050, ¿no? Cerrando brechas, tanto en educación, en salud, en justicia. Entonces, todo esto va a construir una verdadera democracia. Y vamos a tener aquí varios principios. Nos vamos a enfocar en 6 principios, ¿no? Esos principios básicos para la democracia. Vamos a empezar con el principio de secularidad. Todo orden social es construido. El orden social no es natural. Por eso son posibles las transformaciones en la sociedad. Nada está establecido en una transformación social. Nosotros no llegamos a la democracia que tenemos hoy porque así la pusieron, así la escribieron en la Constitución, no, todo fue por un cambio en un orden social, ¿no? La democracia es un invento del ser humano que se ha hecho a medida que han evolucionado nuestra sociedad. Hoy casi todos los países tienen una democracia, ¿verdad? El ser humano se inventó la sociedad. Por consiguiente, ningún orden social es de origen divino o externo a la voluntad de las personas que lo asumen, ¿no? Todo ha sido por cambios que se han venido dando. Guerras. Nosotros, pues antes de los incas, habían otras sociedades. Estaban los chimús, estaban los chavín, luego vinieron los incas, luego vinieron los españoles, ¿ok? Entonces, todo ha ido cambiando y todo se ha ido construyendo eh, en forma como en un orden social, ¿no? Ahora, todo orden social es construido, por tanto, todo orden social puede ser transformado por la misma voluntad de quienes lo constituyen. ¿Sí? Entonces, la democracia es una opción de una sociedad que expresa una forma de ver, de interpretar y ordenar el mundo en función del respeto por los derechos humanos. Una sociedad democrática
acepta que su orden social es construido entre todos, ¿no? Por eso es democrático. Todos construyen ese orden social, la participación de todos los ciudadanos. Acá no dice, todos tenemos derecho a voto, ¿no? Todos tenemos derecho a unas elecciones libres, entonces nos regimos por una democracia. Percibe a sus ciudadanos como fuente y como creadores de ese orden. Tiene conciencia de que los ciudadanos pueden modificar el orden social y convierte los problemas en oportunidades a través del debate y la deliberación pública entre los ciudadanos. Ese es el principio de secularidad. ¿Ok? Luego vamos a tener el principio de autofundación. ¿Qué nos dice el principio de autofundación? La democracia es un orden que se caracteriza por las leyes y las normas. Son construidas o transformadas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger. La democracia es una decisión de la sociedad. La principal característica de la democracia es que en ella las leyes y las normas son construidas o transformadas precisamente por las mismas personas que van a vivir, cumplir y proteger. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que la democracia es el espacio por excelencia de ¿qué? De la libertad, ¿no? De la libertad. Puesto que puesto que esto solo es posible cuando resulta del mutuo acuerdo de cumplir y respetar aquello que fue producto de una decisión libre. Es decir, de un acuerdo fundado colectivamente, una sociedad empieza a ser libre y autónoma cuando ella misma es responsable de haberse dado el orden social y político que quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. La democracia es un orden autofundado. Son las mismas personas que conforman la sociedad quienes deciden el orden que aceptan para vivir y lo transforman cuando lo consideren conveniente, ¿no? Por eso es que la democracia requiere de la participación de todos los miembros de la sociedad. Este principio es la base de la gobernabilidad, la ética, la creatividad, la autonomía, la libertad, la participación y la representatividad. La convivencia democrática empieza cuando la sociedad aprende a autofundar su orden social. ¿Ok? Luego tenemos el principio de incertidumbre. Un momento. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre? Que no existe un modelo ideal de democracia que podemos copiar o imitar. A cada sociedad le toca crear su propio orden democrático. La democracia es una construcción cotidiana como forma de ver, interpretar y ordenar el mundo. La democracia es una cosmovisión. Las cosmovisiones tienen la particularidad de que conservándolo todo, lo ordenan todo de otra manera. Entonces, este principio de incertidumbre nos dice que nadie externo a la sociedad, nadie externo puede darle a ninguna sociedad su cosmovisión democrática. Pues esta es una decisión que toma la sociedad, ¿no? Nadie de fuera puede hacerlo. Esta es una decisión que lo afecta todo, lo pregunta todo. ¿Cómo son las instituciones democráticas? ¿Cómo son las empresas democráticas? ¿Cómo son las organizaciones democráticas? Los partidos democráticos, las familias democráticas. La construcción de la democracia aquí la de construcción de la democracia necesariamente afecta a toda la sociedad. Es posible
Aprender de la experiencia de otras sociedades, sí, pero cada sociedad le corresponde construir su propio orden democrático a partir de su historia. A partir de la historia que está viviendo, a partir de eso va a construir su orden democrático, ¿no? A partir de su conocimiento, de su tradición, ¿no? A nosotros nos rige a partir de nuestra memoria, a partir de lo que es, de lo que tiene y la manera de cómo es capaz de proyectarse, puesto que nadie sabe cómo es el orden social perfecto. Acá, por ejemplo, si pregunto a alguien, ¿hay alguna familia perfecta? No. ¿Hay alguna forma correcta que alguien tenga probado de que si educo así a mis hijos van a ser exitosos en el futuro? ¿Tenemos esa fórmula probada? No, no, no necesariamente de los padres exitosos, por decirlo así, van a nacer hijos exitosos. O de padres que no han sido exitosos, los hijos tampoco van a ser exitosos. Hay padres que no han sido exitosos o que no han tenido desarrollo a nivel educacional y que sus hijos son grandes profesionales. Entonces, no hay nada establecido, no hay nada marcado ahí. Ni siquiera hay una institucionalidad perfecta, ¿no? Es necesario trabajar todos los días en su construcción. Esto se va construyendo. En esto consiste el principio de la incertidumbre, ¿no? Igual en las familias, nosotros vamos construyendo nuestras familias, no tenemos marcado un camino, ¿no? Tenemos metas y objetivos, sí, pero no es que sea una regla y que todas las familias tengan una sola forma de llevarse. Luego vamos a tener el principio ético. Aunque no existe, como habíamos visto, el, en el punto 4 el principio ético, como me has visto aquí en el punto 1, ¿no? Que no existe un modelo ideal de democracia. ¿Qué nos dice el principio ético? Que aunque no existe un modelo ideal de democracia, todo orden democrático está orientado a hacer posible los derechos humanos y a cuidar y proteger la vida. No hay un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. ¿Ok? La democracia es el proyecto de la dignidad humana, el proyecto de humanidad contenido en la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo fue promulgada esto? El 10 de diciembre de 1948, ¿no? Constituye el norte ético del proyecto democrático, un orden social. Se autofunda democrático y contribuye a hacer posible para todos los derechos humanos y la vida, es decir, si se compromete con la dignidad humana. Entonces hay un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, en este derecho de cuidar y proteger la vida, esto significa que el respeto por los derechos humanos no debe entenderse como norma, sino como una manera de vivir y una forma de ser, ¿no? Con criterios que conducen a elegir siempre lo que conviene a la vida digna de todos. El principio ético propone una pregunta básica: ¿cómo pueden los derechos humanos convertirse en principio ordenador de las relaciones sociales, de la política, de la economía, de la cultura? En pocas palabras, en principio ordenador de la vida social. El reto es radical. Solo es posible construir la democracia en una sociedad que se construya a sí misma sobre la lógica de los derechos humanos. Si nosotros tenemos una sociedad que no se basa en los derechos humanos, no funciona como sociedad, ¿no? Esto es muy importante saber. Y
El derecho a la vida es uno de los más importantes aquí, que fueron declarados, escritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre de 1948. Luego tenemos otro principio, que es el principio de complejidad. Ok, entonces, sobre este principio de complejidad, el principio de complejidad, el conflicto, la diversidad y la diferencia son constitutivos de la convivencia democrática. La democracia es incluyente en todos los intereses. Para la democracia, la paz no es ausencia de conflictos. La paz es el resultado de una sociedad que es capaz de aceptar reglas para dirimir el conflicto sin eliminar al otro, ¿no? Ni física, ni psicológica, ni psicológicamente, ¿no? Porque en la democracia no existen los enemigos, existen los opositores. Personas que piensan distinto, que quieren distinto, tienen intereses distintos, que pueden consolidar con los míos de repente, pero con las cuales puedo concertar futuros comunes. Entonces aquí, por ejemplo, para una democracia, siempre se tiene que, que, que llegar a un acuerdo, ¿no? A un bien común. Esta vez se ve yo como un grupo político podría ser, la otra vez se verá otro grupo político, ¿no? Uno de los instrumentos más poderosos que tiene la democracia para hacer del conflicto una oportunidad positiva es la deliberación. La deliberación se convierte en un valor social cuando frente a un conflicto las diferentes personas son capaces de poner en juego sus intereses. Pueden expresarlos, sustentarlos y defenderlos con seriedad y transparencia, ¿no? Buscan convencer a otros de la pertinencia de sus intereses, pero están dispuestas a dejarse convencer por la prioridad de otros intereses. Aprenden a ceder y a recibir cesiones, ¿no? Hoy cedo, hoy tú cedes. Y entre todos, a partir de las diferencias, son capaces de construir bienes colectivos. La liberación social es el instrumento de la democracia para construir los consensos sociales que son la base de la paz. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, eh, tiene mucho que ver la interculturalidad, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Que vamos a, que vamos a ver vamos a tener diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes formas de pensar. Y nosotros tenemos como un país democrático sumarnos a eso, ¿no? No se trata no se trata de cambiar al otro. Por ejemplo, en la selva, ¿no? En una comunidad que tienen se construyeron hospitales, que si no me equivoco fueron más o menos hace 10 años, unos 15 años que se construyeron hospitales, pero las comunidades ahí no estaban acostumbrados a ir a los hospitales. Ellos vivían en malocas. Si hay alguien de la selva por aquí, a ver, que me dice, son malocas, ¿verdad? Las casas de la selva, sí. Entonces ellos viven en estas malocas. Entonces tienen por costumbre, cuando un familiar se enfermaba, ellos estaban con sus familiares, siempre, siempre presentes, no lo dejaban solo. Entonces, cuando construyen estos hospitales ahí, no había la gente de las comunidades que iba a atenderse, los hospitales estaban vacíos. ¿Qué tuvieron que hacer?
tuvieron que construir malocas alrededor de estos hospitales. ¿Por qué? Porque la gente de estas comunidades, cuando tenía un enfermo, se iban con todo su enfermo y no lo dejaban. Entonces, estas malocas servían para que la familia se quede en las malocas junto con sus enfermos y el médico tenía que salir del hospital para atender al enfermo, ¿no? Ya si era para un examen, si el paciente ingresaba al hospital, pero para una revisión el médico tenía que salir. Entonces, tenemos que respetar esa interculturalidad. Ahora también en el sector médico, por ejemplo, está el parto vertical, ¿no? Y también el parto horizontal, o sea, ambos son aceptados porque son diferentes culturas. Entonces, así es esos aportes, si nosotros nos aceptamos y somos capaces de asimilar estas costumbres que tenemos como sociedad, eso es lo que nos hace un país democrático, ¿no? Las, no solamente es mis costumbres, mis tradiciones, sino son las costumbres y las tradiciones de todos las que se deben respetar. Eso es vivir en democracia. Sí, ese es el principio de ah, ese es el principio de la complejidad y ahora vamos a ver el principio de lo público, ¿ok? En la democracia lo público se construye desde la sociedad civil. La democracia es para todos. Para la democracia, lo público es aquello que conviene a todos, de la misma manera para su dignidad. Por lo tanto, lo público es más amplio y rebasa ampliamente lo estatal, sin que esto signifique desconocer que las instituciones públicas por excelencia deben ser el Estado y las leyes, precisamente porque la fortaleza de lo público proviene de su capacidad de sintetizar y representar los intereses contradictorios o no de todos los sectores de la sociedad. Entonces, este principio es lo más novedoso del discurso democrático moderno. Solo cuando una sociedad se decide a construir sus instituciones en función de la dignidad humana, tendrá las instituciones que necesita para vivir y pervivir. Solo así existirá unión entre las instituciones y la conciencia de la sociedad. Por eso es que muchas veces hablan de una reestructuración del sistema administrativo estatal, ¿no? Que muchos que tanto el gobierno central, el gobierno local, el gobierno distrital no conversan con con las diferentes instituciones que se tienen, ¿no? Entonces ahí muchas veces se escucha que lo que necesitamos como país es hacer una reestructuración del sistema público, ¿ok? Entonces debe haber ejes transversales, ¿no? Que atraviesen diferentes sectores y que los sectores tengan relación y coordinación entre sí, tanto el gobierno central. A veces el gobierno central puede decir que va a hacer una cosa y los gobiernos locales y distritales hacen otras, ¿no? Entonces, de cara al plan, de cara al 2050, que es la meta que tenemos como país, pues no solamente debe estar aislado el gobierno central, el local y el distrital, sino también debe converger y debe tener coherencia coherencia a nivel de institución con los diferentes ministerios. Es así como se logra que las instituciones funcionen en base a a la dignidad humana, ¿no? Solo así existirá unión entre las instituciones y la conciencia de la sociedad. La construcción social de lo público requiere pasar del lenguaje privado al lenguaje colectivo, ¿no? No es lo que yo quiero, es lo que todos necesitamos, ¿no? De los bienes privados a los bienes colectivos.
las perspectivas privadas o corporativas a las perspectivas de nación o colectivas. Sí, perfecto que hayan empresas, perfecto que hayan inversiones, perfecto que como país democráticamente tengamos estas inversiones, pero lo primero es el ciudadano. Todas estas inversiones, todas estas empresas deben venir de cara a satisfacer las necesidades que tiene el ciudadano, no lo contrario, ¿no? No el ciudadano para servir. Esa sería una percepción de nación. Requiere desarrollar en los ciudadanos formas democráticas de pensar, sentir y actuar. Esto es lo que se conoce como cultura democrática. En este principio, como país, no solamente el Perú, sino a nivel latinoamericano, sí, de repente estamos todavía en pañales, ¿no? La construcción de la democracia es muy difícil, ¿no? De una verdadera democracia. Pero queríamos ver este tema porque es importante saber que nosotros, como ciudadanos, nosotros como profesionales y nosotros como servidores públicos, aportamos muchísimo, muchísimo al desarrollo del país. Entonces, tenemos que entender, como en un inicio les comenté, que la única base para tener la confianza del ciudadano es el saber ético, ¿no? La ética aplicada es muy importante. Entonces, yo los invoco a seguir capacitándose sobre la ética. Es lo que va a cambiar a nosotros como país, a ustedes como ciudadanos, y vamos a hacer que realmente se viva una verdadera democracia en base a nuestro saber y conocimiento ético. ¿Ok? Y en el chat les agradecería que escriban, por favor, si hasta aquí está todo claro, si tienen alguna duda. Ok, entonces, perfecto. Ahí me están pidiendo que les pase algunos links para lecturas, les voy a enviar en el aula a Edugestión, voy a mandar el material, algunas lecturas para que ustedes puedan conocer. Pero partamos primero, yo les recomendaría que todos revisemos nuestro código de ética. Pienso que de ahí eh, vamos a partir. Si nosotros revisamos nuestro código de ética de la institución donde estemos, vamos a, vamos a ver que hay muchas cosas ahí que de repente nosotros las dábamos por hechas y que no las estamos haciendo, ¿no? Renzo tiene preguntas. A ver, Renzo, levantas la manito para Renzo Benítez. A ver, los que tengan preguntas, por favor, levanten su mano para que les puedan habilitar el micrófono. A ver si te puedo habilitar yo. ¿Alguien con alguna consulta?
A ver, Renzo quería participar, no sé si le pueden, ahí está. Renzo, hola Renzo, Hola, ahora sí te escuchamos, Renzo. ¿se oye bien o no? Porque me encontraba en la calle. Ahora sí, 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 te nada más escuchamos. tenía una pregunta, ¿no? Sí. Para poder entender los principios de la democracia que hemos visto los conceptos, tenemos que enfocar eso en un grupo de personas, ¿no? Sea este el trabajo, la familia o con los amigos. Entonces, si la secularidad nos dice que la democracia fue inventada por el ser humano, no quiere decir que no fue Dios quien la estableció, sino fuimos nosotros mismos. Otro principio dice, ¿no? El que es el de incertidumbre. Ujú. Y es que no existe un modelo, ¿no? Al igual que el público. Sí, Entonces, si es que el ser humano fue capaz de crear la democracia, ¿qué es lo que va a pasar cuando ese ser humano tenga la misma capacidad de eliminarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder entender todos, dentro de mi trabajo, nosotros nos regimos a ciertas ordenanzas. Entonces, fueron o fuimos nosotros mismos quienes creamos una ordenanza para poder trabajar con esa ordenanza, velando el interés público, ¿no? Entonces, si nosotros modificamos la ordenanza para nuestro favorecer, o sea, ¿qué es lo que va a pasar, no? Porque se contradicen, ¿no? El principio público es aquello que conviene a todos, ¿no? Entonces, quien pueda malinterpretar ese principio puede hacer cosas que no sean correctas, ¿no? ¿Entiendes? sí, Entonces, claro, pero esa- ah, ahí lo que se tiene que buscar siempre es el bien común, recuerda, ¿no? Se tiene que regir en eso, en el bien común, no en el bien ni siquiera de la institución, ¿no? Sino en el bien común, claro, basados en el bien común, ¿no? que favorezca a todas las personas. Ujú. Exacto. ¿Algo más, Renzo? So- Solamente para terminar, ¿no? Ahora que Sí, sí, te conocemos los escuchamos. conceptos de la ética, ¿no? Detalladamente, ¿de qué manera podemos aplicar la ética en nuestro círculo laboral? Quizás si es que no todas las personas tienen el mismo código que nosotros, ¿no? O no todos piensan de la misma manera que nosotros. O sea, ¿cómo podemos actuar cuando nosotros nos conocemos y sabemos que nosotros tenemos un buen actuar ético? ¿Cómo podemos transmitir esa ética a nuestros compañeros sabiendo que aún así algunos no desean adoptar esos hábitos, ¿no? O esas conductas que nos llevan a la ética? Claro, yo sugeriría ahí, en primer, con algo básico que podríamos hacer todos, es primero conocer nuestro código ético, ¿no? Es importante. A veces no es necesario tantos estudios o de repente tantas charlas, sí empezar por conocer el código de ética. Yo les recomiendo que todos conozcan el código de ética. Entonces, decirle a nuestros, decirles al compañero o alguien que esté faltando al código de ética que es a eso, a lo que tiene que regirse, ¿no? Eso es importante, dar a conocer el código de ética. Entonces, si tenemos compañeros de trabajo que no lo están cumpliendo, pues yo tengo que ser un ente de transmitir ese código de ética. Yo tengo que conocerlo para yo también mostrarle a mi compañero que hay un código de ética que nos rige. Y bueno, sí, claro, también recomendaría charlas, capacitaciones frecuentes. Como te digo, la ética es un desarrollo, ¿no? Todos estamos eh, mejorando siempre, todos tratamos de mejorar siempre. La ética aplicada
que recién tiene unos 30 años, ¿no? Que se ha convertido en un saber importante, un saber relevante. Recuerda cuántos miles de millones cuántos tenemos como sociedades. Entonces, al ser la ética aplicada recién, hace 30 años que se viene poniendo tanto en organizaciones, en instituciones, en el sector público, es un proceso el aprendizaje, pero como yo recomendaría, deberíamos partir por conocer nuestro código de ética y a partir de eso hacer notar a nuestros compañeros que hay cosas que está haciendo que no son las correctas, ¿no? Basándonos en un documento. Tengo acá mi código de ética y esto no es correcto, ¿no? Basándonos en eso. ¿Algo más, Renzo? No, 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 ya se ha resuelto con el tema de Está bien, transmitir, ¿no? Yo creo que ahí esa es la respuesta que tienes, buscaba. tienes alguna opinión tú? ¿En dónde trabajas? ¿En qué sector? Hola, para mí, Sí, sí, Renzo, en qué sector yo, nos tra- acompañas? yo trabajo en Vía María del Triunfo, ¿En Villa en la en una gerencia, municipalidad? así es, en Es la un municipalidad de municipio, María del Triunfo. perfecto. Entonces, mira, a nivel de municipalidad, nosotros como municipalidad también tenemos un código ética, ¿no? Que es importante mostrárselo y enseñarle y que todos conozcamos ese código ética. Como municipio se tiene un código de ética ahí al que todos deberíamos regirnos, ¿no? Claro. Partir por eso. Y luego también pues es importante los cursos a los que ustedes participen a nivel de ética en la gestión pública, ¿no? Así es. Sí, gracias, Renzo. Eh, ahora sí te escuchamos. ¿Alguien más levantó la mano? No. Ya, si tienen alguna pregunta aquí. A lo que es... ¿Aló? Profesora, sí, Hola, sí. sí, sí, justo un Ahí te poquito escucho. en la línea de lo que comentaba mi compañero anterior. Ujú. Yo creo que ahí también habría que entrar a la reflexión desde, digamos, el compromiso que nosotros tenemos como servidores, ¿no? Servidores civiles o funcionarios, ¿no? Y ahí, como usted lo ha ido mencionando en el transcurso de la exposición, no nos queda que servir a la ciudadanía desde el interés general, no desde el interés particular o el interés, ¿no? Como lo mencionaba en la reflexión a la que llevaba Renzo, ¿no? Yo creo que ese es digamos, el principio central, ¿no? Que es como, como servidores estamos, digamos, tenemos ese compromiso, ¿no? De servir a la ciudadanía del interés general, ¿no? Y este compromiso está un poco relacionado también con todas nuestras acciones, ¿no? Desde el ser un servidor, ¿no? Que digamos, te desempeña con ética, ¿no? Y creo que fue también Rezo quien dijo que no solamente obligados a este código de ética que tenemos como institución, sino como, digamos, realmente este compromiso que tenemos, ¿no? Y creo que también ahí es importante resaltar es todo este conjunto, digamos, de lo que usted mencionaba, ¿no? Entre la ética y la moral, ¿no? Todo este conjunto de aprendizajes que nosotros como seres humanos vamos trayendo a nuestra institución, ¿no? Desde los aprendizajes que tenemos desde casa, desde el ámbito laboral, desde mi entorno mi comunidad, ¿no? Son aprendizajes de costumbres y digamos, de algunos comportamientos que yo traigo a mi trabajo, pero que tengo que regularlos a partir, digamos, de este código que me da las pautas sobre las cuales yo tendría que de alguna manera ir, digamos, caminando, ¿no? Si no, de lo contrario, no estaríamos, ¿no? Cumpliendo con eso. Y lo otro es
que sí me gustaría comentarlo también y que usted de repente puede ayudarnos, es que estamos acostumbrados a estandarizar comportamientos, ¿no? Así lo hago siempre, así lo he hecho, bueno, así me enseñaron, no, en mi interior, anterior trabajo yo lo hacía así, ¿no? Entonces traemos esas, digamos, Mm. formas, ¿no? Que son constructos sociales que nosotros los vamos adquiriendo y que de alguna manera los vamos estandarizando, ¿no? Como normal para decirlo de una manera, ¿no? Exacto. Bueno, ahí como decías tú, claro, hay formas de que tenemos, que decimos, así lo hacía o así se hace, como servidores públicos, y no solo en el servicio público, sino también en cualquier entidad, sea pública o privada, tenemos que entender algo, es que todo cambia. Hoy en día no hay ningún procedimiento que se mantenga a lo largo de los años, ni por 6 meses, ni por 6 meses, ni por un año, ni siquiera llega a veces en el sector privado, ni siquiera a 3 meses. Todo, absolutamente todo va a cambiar. ¿En beneficio de quién? ¿No? En beneficio de buscar, primero, la satisfacción del ciudadano. Segundo, que se logren los objetivos con eficiencia y eficacia. Entonces, si nosotros hacemos un procedimiento y nos hemos dado cuenta que ese procedimiento se puede mejorar, pues se tiene que mejorar. En el caso del sector público es muy complicado porque se necesitan normas, se necesitan resoluciones y todo es un trámite, ¿verdad? El sector privado lo hace mucho más rápido, ¿no? El sector privado identifica algún proceso eh, que se puede hacer de manera más simple, inmediatamente lo aplica. Pero nosotros, desde los lugares donde estamos, podemos aportar con pequeñas mejoras que hagan que hagan que el ciudadano reciba un mejor servicio, que la institución sea más eficiente, sea más eficaz, ¿no? Entonces, esta es una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos y más aún los servidores públicos. Y todo esto tiene que ser de foco mirando siempre nuevamente al ciudadano. Lo que nos importa en el sector público es el ciudadano. ¿Cómo hacemos nosotros a que ese ciudadano confíe en nosotros como entidad? ¿No? Lo que les decía, que la confianza es un valor intangible, la confianza no se construye desde la economía, ¿no? La confianza se construye solamente desde la ética. Y nosotros tenemos que construir esa confianza no solamente con el ciudadano, sino también con mi par, con el que trabajo directamente, con mis superiores, con los que están a mi nivel, con los que están por debajo del puesto que yo ocupo, con todos. Esa es la confianza la que debemos construir, y la confianza, les vuelvo a repetir, no se construye de otra forma, ni siquiera desde la política. La confianza solamente se construye desde la ética y es el día a día. Nosotros igual, como seres humanos, nosotros queremos ser seres confiables para el resto, pues es el día a día. El funcionamiento diario de nuestras instituciones, por esa razón, es fundamental que nosotros nos basemos en la confianza. Los profesionales que trabajan en el sector público es necesario que se capaciten en el ámbito de la ética, que conozcan cuáles son los fines de su organización. Eso es muy importante. Si nosotros no conocemos cuáles son los fines de nuestra organización, para qué está nuestra organización, es bien difícil que sepamos qué hacer, ¿no? Si nosotros tenemos claro cuáles son los fines de mi organización, conozco mi código de ética, vamos a lograr resultados increíbles a nivel de ética aplicada. Nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos de ser profesionales, eficientes, profesionales, carta cabal, que es lo que hoy en día necesita nuestro país. El país no va a cambiar, ni por una ley, ni por dos leyes. El país solamente va a cambiar por la ética moral que nosotros, cada uno de nosotros, desde el sector público, privado, tengamos que aportar. Esa debe ser nuestra convicción como ciudadanos. Esa debe ser nuestra guía para trabajar todos los días buscando, nuevamente le repito, no el interés ni siquiera de la institución, sino el bien común.
del ciudadano. Eso tiene que ser nuestro foco, con eficiencia y ser seres íntegros. Eso es lo que nos va a diferenciar de otros. ¿Ok? ¿Alguna participación más? ¿Alguna consulta? Estamos aquí para absolverlas. Aprovechen, por favor. Sí, claro, acá Milagros me pregunta, ¿pueden compartir el material? Sí, el material les van a pasar por el aula seguro ya al finalizar la clase de hoy. Milagritos, milagros. ¿Alguna pregunta que no revisé aquí? No. Ah, caramba. Ahí les están compartiendo, por favor, el link de asistencia. Recuerden que el curso de ética son 4 sesiones. Esta semana vamos a tener 2 sesiones y la otra semana 2 sesiones. También vamos a ver ahí la ética ya directamente en la función pública. Vamos a revisar un poco del código de ética, las leyes también que tenemos, que como trabajadores del sector público tenemos que cumplir. Entonces, sí, ahí les han pasado el link de asistencia, Ricardo. Sí pueden ingresar, ¿no? ¿Todo bien con el link de asistencia, por favor? Me comentan si ya han puesto su asistencia, que es importante que marquen su asistencia, recuerden. Ah, perfecto. Ahí comentaste, también no recuerdo si fue Renzo o que dijo sobre la tolerancia, ¿no? Eh, que, que la tolerancia es muy importante porque hoy en día hay tantas formas distintas que tenemos todo, pero creo que todo se debe basar en la tolerancia también, ¿no? Eso me hace, pues, si soy tolerante, no con términos grandilocuentes, ojo, sino pensar cómo se encarna la libertad en el día a día, ¿no? Cómo promuevo la libertad del otro y cómo me hago a mí mismo libre. O sea, no todos van a pensar como yo, ni yo tengo que pensar por el resto. No con términos grandilocuentes ni nada, solamente pensar cómo yo me hago un ser más libre y cómo también la otra persona, en su forma de pensar, tiene que ser un ser libre. Obviamente basado en los principios que tenemos como sociedad, la ética, nuestra moral, etc. ¿No? Listo. Entonces yo les voy a pedir ahora, por favor, ya no tengo más consultas, ¿sí? Entonces, ahora sí, recordarles, por favor, que el curso tiene 4 sesiones. No se olviden de ingresar su asistencia. Agradecerles también a todos por su participación y pedirles si podemos